¿Qué tal? Mi nombre es Pillajo Eric del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio de la carrera de Mecánica Industrial. El día de hoy les voy a hablar sobre los datos de corte en fabricación de una pieza en CNC. Para ello, primeramente debemos tener en cuenta qué es CNC. El control numérico computarizado es un sistema de automatización utilizado en la fabricación de piezas mediante máquinas herramientas como torno, fresadoras, taladros y cortes a láser. Estas máquinas son controladas por programas informáticos que contienen instrucciones codificadas en lenguaje específico como el código G para realizar movimientos precisos y repetitivos. La importancia del CNC en la fabricación moderna. Alta precisión. El CNC produce piezas con tolerancias extremadamente ajustadas, lo cual es fundamental en sectores como la aeronáutica, automotriz y medicina. Repetitividad. Permite fabricar grandes volúmenes de piezas idénticas sin pérdida de calidad, optimizando la producción en masa. Flexibilidad. Con una sola máquina CNC se puede fabricar diferentes piezas simplemente cambiando el programa, eliminando la necesidad de herramientas específicas para el producto. Ahorro de tiempo y recursos. El automatizar el proceso se reduce el tiempo de producción y se optimiza el uso de materiales minimizando desperdicios. Seguridad. Disminuye la intervención directa del operador, reduciendo el riesgo de accidentes en comparación con otros procesos manuales. Ahora vamos a hablar sobre qué son los datos de corte. Los datos de corte son parámetros fundamentales que se configuran en una máquina de control numérico computarizado para realizar el mecanizado de una pieza. Estos parámetros determinan cómo interactúa la herramienta de corte con material, afectando directamente a la precisión, el acabado superficial, la productividad y la vida útil de la herramienta. Los principales datos de corte influyen. La velocidad de corte. Es la velocidad en la que el filo de la herramienta corta el material de la pieza. Se mide en metros por minutos o pies por minuto y depende del tipo de herramienta y de material de la pieza. Avance. Es la distancia que recorre la herramienta por revolución o por diente al avanzar en el material. Se mide en milímetros por revolución o milímetros por diente. Profundidad de corte. Es la cantidad de material que se elimina en cada pasada. Se mide en milímetros y se puede ser axial, a lo largo de la herramienta o radial en dirección perpendicular. Importancia de elegir los datos correctos en el proceso de mecanizado. La selección adecuada de los datos de corte en el mecanizado CNC es crucial, ya que impacta directamente en la calidad del producto, la eficiencia del proceso y los costos de producción. Aquí se destacan los principales beneficios y riesgos asociados. Primero, optimización de calidad de mecanizado, acabado superficial. Datos correctos como el avance adecuado y una velocidad de corte bien calculada aseguran una superficie lisa y uniforme, cumpliendo con las especificaciones del diseño. Precisión dimensional. Una configuración adecuada garantiza que la pieza se fabrique con tolerancias requeridas, evitando errores dimensionales. Aumento de productividad. Reducción del tiempo de ciclo. Al establecer parámetros óptimos, el tiempo necesario para completar una operación se minimiza, lo que mejora la eficiencia del proceso. Prevención de retrabajos. Evite defectos que podrían requerir ajustes adicionales, reduciendo el tiempo perdido y los costos de mano de obra.
La vida útil de las herramientas, desgaste controlado, configuración de parámetros como la velocidad y el avance evita un desgaste prematuro o ruptura de la herramienta. Ahorro en costos de herramientas. Al reducir el desgaste disminuye la frecuencia de cambio de herramienta y los costos asociados. Protección de la máquina y reducción de costos. Evitar sobrecargas, parámetros incorrectos puede generar vibraciones, calor excesivo, fuerzas indeseadas que dañan componentes internos de la máquina CNC. Ahorro energético. Un mecanizado eficiente reduce el consumo energético y por lo tanto los costos operativos. Seguridad en el proceso. Parámetros incorrectos pueden generar fallos como ruptura de herramienta o inestabilidad en la máquina, poniendo en riesgo la seguridad de los operarios y del equipo. Aquí les puedo mostrar consecuencias de una mala selección en datos de cortes, acabados defectuosos y pieza fuera de tolerancia. Aumenten los costos de producción de desperdicio de material y tiempo en la máquina, posibles daños en la máquina, herramienta o piezas fabricadas. En este momento les voy a hablar sobre los principales parámetros de corte. Los parámetros de corte son los valores claves que determinan cómo la herramienta interactúa con el material en un proceso de mecanizado CNC. Cada uno de estos parámetros influyen en la calidad del acabado, la velocidad de producción y la vida útil de la herramienta. Entre los principales están velocidad de corte. La definición es la velocidad a la que el filo de la herramienta corta el material de la pieza medida en metros por minuto o pies por minuto. Se calcula mediante esta fórmula. BC es igual a pi por D por N sobre 1000, donde D es el diámetro de la herramienta medida en milímetros, N, velocidad del uncillo medida en revoluciones por minuto o RPM. La importancia. Velocidades muy altas generan calor excesivo y desgaste prematuro de la herramienta. Velocidades muy bajas producen desgarro y mal acabado. El avance. Definición. Es la distancia que recorre la herramienta en el material durante una revolución o por cada diente de la herramienta. Se mide en milímetros por revolución o milímetros por diente. Tipos de avance. El avance por diente con FZ. El avance en cada filo de corte de la herramienta. Avance por minuto en FR. Avance en una vuelta completa de la herramienta. Avance por minuto. BF. Velocidad de la herramienta avanzada calculada como BF es igual a N por FZ por Z, donde Z es el número de dientes de la herramienta y como anteriormente, N son las RPMs o revoluciones por minuto. La importancia. Un avance demasiado alto puede dañar la pieza o la herramienta. Un avance demasiado bajo genera un mecanizado lento y puede afectar en el acabado. Profundidad de corte. Definición. Es la calidad de material que elimina en cada pasada de la herramienta, medida en milímetros. Tipos. Axial. Profundidad en la dirección del eje de la herramienta. Radial. Profundidad en la dirección perpendicular al eje. Importancia. Profundidades muy altas generan sobrecarga en la herramienta y la máquina. Profundidades muy bajas aumentan el tiempo de mecanizado. Revoluciones por minutos o conocidos como RPM. Definición. Es la velocidad del giro del uncillo de la máquina. Se calcula a partir de velocidad de corte. Con la siguiente fórmula. N es igual a 1000 por BC sobre pi por D. Como anteriormente vimos, BC es la velocidad de corte y D es el diámetro de la herramienta en milímetros. La importancia. Relaciona directamente con la velocidad de corte. Valores incorrectos pueden causar vibraciones o desgastes innecesarios. Revolución entre los parámetros de corte y la vida útil de la herramienta. Los principales parámetros de corte, velocidad de corte, avance, profundidad de corte y RPM están directamente relacionadas con vida útil de la herramienta en procesos de mecanizado CNC.
Ajustarlos adecuadamente es esencial para maximizar el corte eficiencia del proceso y minimizar los costos de producción. Velocidad de corte. Impacto en la vida útil. Una velocidad de corte alta genera una fricción y calor en el filo de la herramienta, acelerando el desgaste térmico y químico. Esto puede provocar fallos prematuros, especialmente en herramientas de carburo o cerámica. Una velocidad de corte baja reduce el desgaste térmico, pero puede aumentar el riesgo de acumulación de material en el filo por sus siglas en inglés, afectando el rendimiento. La consideración. Se debe usar una velocidad de corte óptima recomendada por el fabricante de la herramienta según el material a trabajar. El avance. En el impacto de la vida del material, un avance alto incrementa la fuerza de corte y la carga mecánica sobre la herramienta, causando desgaste abrasivo y posibles fracturas en el filo. Un avance bajo puede generar un corte ineficiente, aumentando el tiempo de contacto de la herramienta con el material, lo que incrementa el desgaste. Consideración. El avance debe equilibrar la necesidad de la productividad con la preservación de la herramienta. Valores excesivos o muy bajos son perjudiciales. Profundidad de corte. Impacto en la vida útil. Una profundidad de corte alta incrementa significativamente las fuerzas de corte, lo que somete la herramienta a mayor estrés y puede provocar roturas. Una profundidad de corte baja reduce la eficiencia de mecanizado, prolongando el tiempo de uso de la herramienta y su desgaste acumulado. La consideración. Se recomienda ajustar la profundidad de corte para eliminar el máximo material posible en cada pasada sin comprometer la estabilidad de la herramienta ni de la máquina. Revoluciones por minuto. En el impacto de la vida útil, unas RPM muy altas generan calor excesivo, especialmente en herramientas de pequeño diámetro, acelerando el desgaste. Unas RPM muy bajas pueden reducir la eficiencia de corte y aumentar la acumulación de material en el filo, dañándolo. Las consideraciones que se deben tomar son: las RPM óptimas deben calcularse con base de la velocidad de corte y el diámetro de la herramienta. Factores combinados. El impacto de parámetros de corte de la vida útil de la herramienta no depende de un solo factor, sino de la combinación de todos ellos. Por ejemplo, la velocidad de corte en alta combinación con un avance alto genera calor y estrés excesivo, reduciendo la vida útil. Una profundidad de corte excesiva con un avance bajo puede someter la herramienta a sobrecargas y fatigas. Consejos para maximizar la vida útil de la herramienta. Utilizar siempre los valores recomendados por el fabricante de la herramienta para el material y la operación específicos. Implementar el uso de refrigerantes o lubricantes para reducir el calor o el desgaste. Reducir un monitoreo constante del desgaste de la herramienta para ajustar los parámetros en tiempo real. Ahora vamos a hablar sobre los factores que influyen en los datos de corte. Los datos de corte en el mecanizado CNC no son valores arbitrarios, sino que dependen de una combinación de factores que influyen directamente en el rendimiento del proceso. Estos factores abarcan desde las propiedades del material hasta características de la máquina. Aquí se describen los más importantes. Material de la pieza. El tipo de material a mecanizar determina en gran medida los valores de los datos de cortes. Materiales metálicos. Acero. En el acero se requiere velocidades de corte moderadas para evitar sobrecalentamientos. Aluminio. Permite velocidades con altas debido a su baja resistencia. Titanio. Requiere velocidades bajas y refrigeración intensivas por su alta resistencia y baja conductividad térmica. Materiales no metálicos. Plásticos. Velocidades altas con avances moderadas para evitar deformación por calor. Composites.
Necesitan avances bajos y herramientas especializadas para minimizar el desgaste abrasivo. Material de la herramienta de corte. El material y la geometría de la herramienta afectan directamente a los datos de corte, carburo, ideal para altas velocidades y materiales duros, acero rápido, más económicos pero con limitaciones en velocidades altas, cerámicas y CBN, usadas en materiales extremadamente duros con velocidades muy altas pero sensibles a impactos. Geometría del filo. Herramientas con filos positivos reducen la fuerza de corte y permiten datos más agresivos. Tipo de operación de mecanizado. Torneado. Requiere datos de corte que optimicen la remoción de material cilíndrico. Fresado. Involucra cortes intermitentes, lo que exige ajustes para evitar vibraciones. Taladro. Profundidades de corte constantes con avances ajustados para evitar atascos. Condiciones de corte. Uso de refrigerante mejora la disipación de calor, lo que permite aumentar la velocidad de corte. Reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la herramienta. Máquinas sin refrigerante obligan a usar parámetros más conservadores. Ambiente de trabajo. Altas temperaturas o entornos polvorientos pueden afectar a la precisión y el desgaste. Potencia y capacidad de la máquina CNC. Rigidez de la máquina. Una máquina robusta permite parámetros más agresivos sin vibraciones. Máquinas menos rígidas exigen velocidades y profundidades de corte menores para evitar problemas de precisión. Potencia disponible. Límites en la potencia obliga a reducir la velocidad de corte o la profundidad para evitar sobrecargas. Velocidad máxima del uncillo. Restricciones en RPM afectan directamente las posibilidades de velocidad de corte. Acabado superficial requerido. El nivel de acabado influye en los parámetros. Acabados finos, avances bajos y velocidades moderadas para evitar marcas en la superficie. Acabados rudos. Parámetros más agresivos para maximizar la remoción de material sin importar tanto la superficie. Estado de la herramienta de corte. Herramientas nuevas. Permiten trabajar con parámetros óptimos. Herramientas desgastadas. Requieren ajustes conservadores de velocidades y avance para evitar rupturas. Factores económicos. Costos de operación. Parámetros más agresivos aumentan la productividad, pero también el desgaste. Es necesario equilibrar la producción y el costo de reemplazo de la herramienta. Tiempo de producción. Procesos rápidos pueden sacrificar la vida útil de la herramienta. En este punto vamos a hablar sobre el cálculo práctico de datos de corte. El cálculo de datos de corte, velocidad de corte, avance, profundidad de corte y RPM es esencial para configurar correctamente una máquina CNC y garantizar un mecanizado eficiente. A continuación se representan los pasos para calcular estos parámetros con ejemplos prácticos. Primeramente, vamos a calcular lo que sería la velocidad de corte, donde sabemos que la velocidad de corte se define como la velocidad a la que el filo de la herramienta corta el material, con la fórmula de BC es igual a pi por el diámetro de la herramienta por revoluciones por minuto sobre 1000. En un ejemplo práctico, se puede identificar que la herramienta es de 20 milímetros de diámetro. Los RPM del uncillo es de 1500. Y reemplazamos datos, que sería velocidad de corte es igual a pi por 20 milímetros de diámetro de la herramienta por 1500 RPM del uncillo sobre 1000. Esto nos da un valor de 94 metros por minuto.
Nota: si se conoce que el material a trabajar, el fabricante de la herramienta recomienda un rango de velocidad de corte y se calcula las RPM en función de ello. Ahora vamos por las revoluciones por minuto, donde dice que la velocidad de rotación del uncillo se calcula a partir de la velocidad con la siguiente fórmula: n es igual a 1000 por la velocidad de corte sobre pi por el diámetro del material. En un ejemplo práctico podemos identificar que la velocidad de corte es igual a 120 metros por minuto y el diámetro de la herramienta es de 16 milímetros. Reemplazamos dato donde n es igual a 1000 por 120 metros por minuto sobre pi por los 16 milímetros de diámetro de la herramienta. Esto nos da un valor a 2387 RPM. El avance. El avance es el que indica la distancia que recorre la herramienta al mecanizar. El primer tipo de avance es el avance por diente, donde Bf es igual a N por Fz por Z, donde dice que Vf es el avance por minuto, Fz el avance por diente y el Z es el número de dientes de la herramienta. En el ejemplo práctico nos da a decir que la herramienta con 4 dientes, el avance por diente es de 0. milímetros por diente. Revoluciones por minuto es de 2383 RPM. Esto nos da, para reemplazar los datos, nos da un valor de 954.8 milímetros por minuto. Ahora vamos con la profundidad de corte, ya sea de profundidad axial como profundidad radial. Profundidad axial es la cantidad de material removido en la dirección del eje de la herramienta. Profundidad radial es la cantidad de material removido perpendicular al eje de la herramienta. Las recomendaciones: el acabado en profundidad axial son pequeños. El desbaste en profundidad axial como en profundidad radial más grande, limitados por la potencia de la máquina. Un ejemplo práctico es que la profundidad axial es igual a 2 milímetros y la profundidad radial es igual a 6 milímetros ancho de la ranura. Por último, vamos a ver un cálculo completo donde un proceso de fresado con los siguientes datos: material en acero, la herramienta de 20 milímetros de diámetro con 4 dientes, recomendaciones de fabricante, donde la velocidad de corte es de 150 metros por minuto, Fz es igual a 0. milímetros por diente, AP es igual a 3 milímetros, AE es igual a 8 milímetros y vamos donde primeramente vamos a calcular el cálculo de RPMs, donde nos dice que N es igual a 1000 por 150 metros por minuto sobre pi por 20 milímetros de diámetro de la herramienta. Esto nos da un valor a 2387 RPM. Para calcular el avance por minuto nos es igual a Vf es igual a 2387 RPM por 0.2 milímetros por diente por 4 dientes de la herramienta. Esto nos da un valor de 1909.6 milímetros por minuto.
Confirmación en AP y AE. Al usar AP es igual a 3 milímetros y AE es igual a 8 milímetros según las especificaciones para el desbaste. Como en conclusión nos queda que los cálculos de datos de corte permiten configurar la máquina CNC de manera más precisa. Es fundamental usar las recomendaciones del fabricante de herramientas, ya que éstas se basan en pruebas específicas para cada material y operación. Una configuración óptima mejora la calidad, reduce el tiempo de mecanizado y prolonga la vida útil de las herramientas. En este momento hablaremos sobre los retos comunes y soluciones en mecanizada CNC. El mecanizado CNC es un proceso avanzado que ofrece alta precisión y eficiencia, pero también enfrenta retos que pueden impactar negativamente la calidad, productividad y costos del proceso. A continuación se describen los principales problemas que surgen y las soluciones más comunes. Desgaste prematuro de la herramienta. Causa: velocidad de corte demasiado alta, lo que genera calor excesivo. Avance inadecuado que aumenta la fuerza de corte. Uso de herramienta no apta para el material de mecanizado. Soluciones: ajustar la velocidad de corte y el avance según las recomendaciones del fabricante de la herramienta. Aplicar refrigerantes para reducir la temperatura durante el proceso. Elegir herramientas fabricadas con materiales resistentes al desgaste como carburo, cerámica o recubrimientos especiales. También podemos ver como problemas las vibraciones. Posibles causas: insuficiente rigidez en el sistema de sujeción de la pieza o la herramienta. Parámetros de corte, velocidad, avance, profundidad mal ajustados. Soluciones: mejorar la rigidez del sistema de sujeción utilizando mordazas y fijaciones adecuadas. Reducir el avance y profundidad de corte para disminuir las fuerzas generadas. Usar herramientas antivibración o estrategias de corte como mecanizado por pasada ligera. También puede tener problemas en el acabado superficial deficiente. Causas: avance excesivo que deja marcas visibles en la superficie, RPMs insuficientes o incorrectas para la operación, herramientas desgastadas o mal seleccionadas. Soluciones: reducir el avance en operaciones de acabado para lograr superficies más suaves. Aumentar las RPM de la herramienta, siempre respetando los límites del material. Utilizar herramientas nuevas o con recubrimientos diseñados para acabados finos. Ruptura de herramientas. Posibles causas: parámetros de corte demasiado agresivos como profundidades de corte excesivas. Materiales duros o abrasivos que exceden la capacidad de la herramienta. Soluciones: disminuir la profundidad y el avance realizando cortes en varias pasadas. Seleccionar herramientas específicas para materiales duros como aquellas hechas en CBN o cerámica. Implementar estrategias como pre-taladrado para reducir el estrés de la herramienta. Desgastes irregulares o falta de precisión en las piezas. Causas: herramientas mal alineadas o no centradas correctamente. Máquina CNC mal calibrada o con problemas de mantenimiento. Soluciones: verificar y alinear correctamente la herramienta antes de iniciar el proceso. Realizar un mantenimiento preventivo de la máquina CNC, incluyendo ajustes y calibraciones periódicas.
Usar programas de simulación para detectar posibles problemas antes del mecanizado real. Tiempos de mecanizado excesivos. Causas. Parámetros de corte conservadores para evitar errores. Estrategias de mecanizado poco eficientes. Soluciones. Optimizar los parámetros de corte basándose en el tiempo de material de la herramienta y la capacidad de la máquina. Implementar estrategias de mecanizado modernas como el mecanizado de alta velocidad o el desbaste adaptivo que aumenta la eficiencia sin sacrificar la calidad. Usar herramientas y tecnologías avanzadas que permitan cortes más rápidos y con mejor remoción de material. Como en conclusión, podemos decir que los retos en mecanizado CNC pueden solucionarse con ajustes precisos en los parámetros de corte, el uso adecuado de herramientas y estrategias y un mantenimiento constante de las máquinas. Un enfoque proactivo y una adecuada selección de tecnologías ayudan a maximizar la productividad, reducir costos y obtener productos de alta calidad. Uno de los datos también que se debe tomar en cuenta para el mecanizado en CNC son los tipos de herramienta de corte en el mecanizado. Las herramientas de corte son elementos fundamentales en el proceso de mecanizado, ya que son responsables de dar forma al material mediante el arranque de viruta. La selección adecuada de la herramienta depende del material de la pieza, los parámetros de corte y el tipo de operación, desbaste acabado perforado, entre otros. A continuación se explican los principales tipos de herramientas de corte y sus características. Según el material de la herramienta. El material de la herramienta afecta directamente su durabilidad, resistencia al desgaste y capacidad de corte. Los tipos más comunes son de acero rápido, alta tenacidad y resistencia al impacto. Usa en aplicaciones de baja velocidad o mecanizado manual, adecuado para trabajos en materiales suaves como aluminio y cobre. Carburo cementado, alta dureza y resistencia al calor, ideal para el mecanizado en alta velocidad y materiales más duros como el acero o el titanio. Vida útil más larga que el acero rápido. Cerámica, excelente resistencia a altas temperaturas y desgaste. Uso en materiales difíciles de cortar como el liconel y aleaciones de níquel. No apto para impactos bruscos debido a su fragilidad. Diamante procristalino, extremadamente duro y resistente al desgaste. Uso en mecanizado de los materiales no ferrosos como aluminio, plásticos y composites. Costosos pero eficiente en la operación específicas. Nitruro de boro cúbico, usado en mecanizado de metales duros y piezas templadas, alta resistencia al desgaste y excelente acabado. Según su geometría. Las herramientas están diseñadas con diferentes geometrías dependiendo de la operación a realizar. Herramientas de torneado. Insertos intercambiables que pueden tener formas cuadradas, redondas o triangulares, usadas para las operaciones como desbaste acabado y ranurado. Fresas de extremo plano, para desbaste y ranurado. Fresas de bola, usadas en acabados y superficies curvas. Fresas de punta cónica, para mecanizado de detalles y piezas tridimensionales. Brocas, usadas para perforar agujeros. Pueden ser helioquidales, escalonadas o especiales para materiales como composites. Escaridores, herramientas para mejorar la calidad y precisión de un agujero previamente perforado. Machos de roscar, herramientas para mecanizar roscas internas en agujeros. Cortadores de engranajes, diseñadas específicamente para fabricar
engranajes con precisión. Según el recubrimiento de la herramienta mejora su rendimiento en términos de durabilidad y resistencia al calor. TIM, nítruro de titanio, mejora la dureza y reduce la fricción. TIAM, nitruro de titanio y aluminio, alta resistencia a temperaturas extremas, ideal para mecanizado seco. Altim, nitruro de aluminio y titanio, resistencia al desgaste en aplicaciones de alta velocidad. Diamond Light Carbon, adecuada para materiales no ferrosos y composites. Según el tipo de operación. Cada operación requiere una herramienta específica, desbaste, herramientas robustas diseñadas para remover grandes cantidades de material rápidamente, acabado, herramientas con geometría precisa para lograr superficies lisas y tolerancias estrechas, ranurado, herramientas con bordes diseñados para cortar ranuras específicas en piezas. Según el tipo de operación. Cada operación requiere una herramienta específica, como el desbaste, herramientas robustas diseñadas para remover grandes cantidades de material rápidamente. Acabado, herramientas con geometría precisa para lograr superficies lisas y tolerancias estrechas. Ranurado, herramientas con bordes diseñadas para cortar ranuras específicas en la pieza. Herramientas específicas para materiales. Aluminio, fresas con canales amplios para evacuar virutas largas y recubrimientos que reducen la adherencia. Aceros inoxidables, herramientas con recubrimiento resistentes al desgaste como TIAN. Composites, herramientas de diamante procristalino para minimizar la delaminación. Como conclusión podemos quedar que la importancia de la selección de la herramienta correcta no solo garantiza un corte eficiente, sino que también prolonga la vida útil de la herramienta y reduce costos, mejora la calidad de superficie y dimensiones de la pieza, optimizando el tiempo de mecanizado. Otros datos que se deben tomar en cuenta es que existen también diferentes materiales avanzados donde se realizan mecanizados, por lo tanto cumplen diferentes parámetros y desafíos. El mecanizado de materiales avanzados implica trabajar con materiales que presentan desafíos significativos debido a sus propiedades especiales, como alta resistencia, dureza, abrasividad o sostenibilidad térmica. Estos materiales se utilizan en industrias como la aeroespacial, automotriz, medicina y de energías renovables, donde se requiere un rendimiento excepcional. Aquí exploraremos algunos de los materiales más comunes y los desafíos y las estrategias asociadas con su mecanizado. Materiales compuestos. Los materiales compuestos como la fibra de carbono y los compuestos de vidrio se caracterizan por su alta relación resistencia-peso y resistencia a la corrosión. Desafíos. Desgastes acelerados de las herramientas debido a la abrasibilidad de las fibras. Riesgos de delaminación y astillado en los bordes. Generación de polvo fino que puede ser perjudicial para la salud. Estrategias. Uso de herramientas con recubrimiento de diamante para mayor durabilidad. Parámetros de corte optimizados para minimizar la fuerza de corte. Sistema de extracción de polvo y refrigeración adecuada para controlar la acumulación de calor. Superaleaciones. Estas aleaciones comunes en la industria aeroespacial tienen una resistencia excepcional al calor y a la corrosión, pero son difíciles de mecanizar debido a su dureza y tendencia a deformarse bajo calor. Desafío: desgaste térmico acelerado de la herramienta, formación y virutas largas y resistencia que dificultan la evacuación.
vibraciones y acumulación de calor durante el proceso. Estrategias. Uso de herramientas de carburo cementado o cerámica para mayor resistencia térmica. Mecanizado de alta velocidad con refrigeración adecuada para disipar el calor. Avances pequeños y profundidades de corte controladas para reducir el esfuerzo sobre la herramienta. Materiales plásticos de ingeniería. Los plásticos como PEG y PEF o nylon se usan en aplicaciones medicinas y automotrices debido a su resistencia química y propiedades aislantes. Desafíos. Deformación térmica debido al bajo punto de fusión, formación de rebabas en los bordes mecanizados, adherencia de virutas a la herramienta, estrategias para reducir las velocidades de corte y usar herramientas afiliadas al evitar el sobrecalentamiento, enfriamiento mediante aire comprimido, en lugar de líquidos refrigerantes, uso de herramientas con geometría de corte positiva para minimizar rebabas. Cerámicas de alta tecnología. Las cerámicas avanzadas como la alumina y carburo de silicio se utilizan en componentes electrónicos y médicos. Son extremadamente duras pero frágiles. Desafíos. Tendencia a fracturarse o a astillarse bajo esfuerzos mecánicos. Dificultad para lograr tolerancias estrechas y acabados superficiales precisos. Estrategias. Uso de mecanizado por abrasión, rectificado, lapiado o pulido en lugar de herramientas convencionales. Cortes ligeros y herramientas de diamante para minimizar las fuerzas de corte. Monitoreo constante de vibraciones para evitar daños. Listo, esto sería todo sobre los datos de corte en fabricación de una pieza en CNC. Gracias por su atención.